Buenas tardes, estamos aquí en el cuarto piso de INPA, la primera fábrica recuperada del país, en Barricada TV, en un nuevo programa de Dale Fuego. Hoy charlaremos sobre un tema que pareciera ser una de las principales, en realidad es una de las principales obsesiones de una fracción importante de la burguesía o de de los sectores más poderosos del país, que es el tema de las relaciones laborales, el derecho laboral y la organización sindical, ¿no? Hace años siempre se planteó en la necesidad de lo que llaman bajar el costo argentino, flexibilizar las relaciones laborales y demás. En los últimos tiempos, con el ascenso al gobierno de Mauricio Macri, se ha instalado de nuevo en la agenda y en los últimos meses bastante más la necesidad de implementar una reforma laboral. Para ese tema de la reforma laboral se ponen ejemplos, se pone como ejemplo, bueno, no solo se discute nuestra historia, nuestro derecho laboral, nuestra legislación laboral y sindical, sino se ponen como ejemplo, tanto como un ejemplo histórico de eficiencia al modelo chileno, no solo en ese tema, sino muchos más, y se pone como, y se ha puesto en discusión como un espíritu de la etapa, el tema del modelo de reforma laboral que se implementó en Brasil. Para charlar sobre estos temas, en función de la perspectiva histórica y de la situación en la cual se encuentra Argentina y los países hermanos hoy, tenemos como invitado al compañero abogado laboralista Rubén Famá. ¿Cómo andás? Bien, Guillermo. Bien. Gracias por la invitación. Amigo de la casa y especialista en temas laborales, él se dedica al derecho laboral, a la justicia laboral, que ha escrito ya, ¿hace cuánto tiempo que editaste el libro? 2013. En 2013, acá dice Buenos Aires 2014, reseña crítica al derecho laboral, del derecho colectivo del trabajo argentino, donde todos los que quieran tener una introducción bastante compacta y profunda sobre el problema del derecho laboral, cómo surgió y cómo está y cómo se fue desarrollando, lo pueden encontrar aquí. También en los últimos semanas, en función de la instalación de estos temas en la agenda pública, recibimos un par de artículos tuyos referente a una comparación entre lo que era el derecho argentino, el derecho brasileño, una perspectiva histórica, ¿no? ¿Cómo ves vos? Vamos a empezar más organizadamente. ¿Cómo surge el derecho laboral en los países latinoamericanos, específicamente en Argentina, Brasil, los que son más comparados, digamos, los que vos comparás, que además son los que en general se comparan, ¿no? Chile? Sí, respecto al texto, que es acerca de las posibles implicancias o no de la reciente reforma de Brasil en Argentina, en rigor eso era un trabajo que estaba haciendo en el que trataba de comparar, es una comparación crítica y dinámica a su vez, entre la legislación chilena, brasilera y argentina. En virtud de la precipitación del escenario brasilero y de que lo toman, ¿no?, como un estandarte o una nave insigne de algo que presumiblemente puede llegar a replicarse acá, es que recorté el capítulo chileno, me centré exclusivamente en una comparación Brasil y Argentina, y bueno, en tiempos posteriores, en estos meses posteriores, voy a terminar de darle forma a ese escenario más regional, inclusive introduciendo otros países quizás. Pero bueno, con respecto a lo que me decía, bueno, la primera norma constitucional es la mexicana de 1917. Y luego, bueno, se va desgranando de acuerdo al proceso político de cada país en particular. En 1917, inmediatamente... Es el primer texto constitucional donde se menciona al derecho laboral, donde se constitucionaliza determinadas instituciones del derecho laboral. Luego, a ver, haciendo memoria, sí, muy por arriba, paradójicamente, otro texto constitucional que refiere a la necesidad de afrontar la cuestión laboral es la Constitución chilena de 1925. Consecuencia de eso, en 1931 se sanciona el Código del Trabajo en Chile. ¿En qué época en Chile quién gobernaba ahí, sabes? Ahí hubo un periodo con muchos grises, claro, con muchas tonalidades. En 1925 había un régimen semiparlamentario casi fraudulento,
donde prácticamente una oligarquía chilena ocupaba el lugar del Parlamento, muy procedimentalista, y en desmedro de la iniciativa de un tal Alessandri. Alessandri padre, no hijo. Claro, sí, Alessandri padre, sí. el enemigo directo, luego posterior del general Ibáñez. Claro, ¿no? exacto. Sí. Te decía, ese texto constitucional de 1925 redunda luego en el Código del Trabajo de 1931. Bueno, Brasil, la reforma constitucional del 34, que impulsa a Getúlio Vargas a la presidencia, luego con la reforma más consolidada del año 37, creo. Bueno, el proceso que se abre aquí en el año 43, aunque previamente hay instituciones del derecho laboral que se van consolidando. La ley de accidente de trabajo de Palacio de 1915, bueno, toda la ley, la jornada de 8 horas en 1929, bueno, todas legislaciones parciales, segmentadas, pero que van conformando. Ahora, lo que ponía un punto de comparación, y creo que es lo más relevante desde el punto de vista estrictamente político, es las características de cada proceso político de cada país. Es decir, eso es un sesgo que hace y que paradójicamente aquí no se menciona cuando se intentó comparar esto con Brasil. Curiosamente, no se intentó comparar con la última reforma de la legislación chilena, que entró en vigencia ahora en abril de este año. Es curioso que haya existido absoluto silencio y nadie haya remitido a cuál era el sentido de la última reforma del derecho colectivo del trabajo chileno. Claro, vos pones, ¿no?, ahí que ahí hay una serie de, digamos, avances, podrían ser, respecto a lo que era el proceso. A ver. No quiero decir avance, porque el proceso... Chile es un ejemplo paradigmático en América Latina. Sí, ordenemos, a ver, claro. Poné cómo es, hacer una descripción del modelo chileno en términos de derecho laboral y sindical, porque es importante... Se pueden hacer una periodización, como te decía, una primera etapa previa a la sanción del Código de Trabajo de 1931. Primaba el derecho positivo civil, liberalismo puro, no existía ningún tipo de regulación, ni muchísimo menos aspectos colectivos del trabajo. A partir de 1931 en adelante, que puede extenderse muy arbitrariamente hasta 1973, aunque en el medio hubo reformas, algunas sustanciales, pero la arquitectura jurídica podemos remitirla al periodo 1931-1973, donde en el plano del contrato individual de trabajo había un ímpetu protector del sujeto trabajador dependiente, y en el plano colectivo ahí ya había algunas restricciones, algunos impedimentos. Cuando hablamos de ámbito individual, el contrato individual de trabajo y el colectivo es la negociación colectiva, sindicato y huelga. Son las tres patas del derecho colectivo del trabajo. Ahí ya se notaban en el derecho chileno serias restricciones. Es decir, es consuetudinario en el derecho colectivo del trabajo chileno el hecho de la prohibición de la sindicalización de los trabajadores estatales y aquellos sectores, aunque no sean estatales, muy ligados a áreas de interés nacional, ¿no? Fuertes áreas de interés nacional. Inclusive hay un punto de intersección muy grueso con una ley de seguridad nacional, donde el aspecto ilegal de la huelga ya se lo involucra en el marco de la seguridad nacional. Y la tercera etapa, que sí creo que es un nuevo paradigma laboral, es la que se inicia en 1979. En 1973 quedan suspendidas toda la legislación. Se acabó legislación laboral, queda todo suspendido con una aplicación de facto de acuerdo a lo que venía vigente, ¿no? Si no existe un ámbito humano que no tenga una básica regulación. Ahora, ¿qué sucede en 1979? El hermano del que fuera presidente, Sebastián Piñera, José Piñera, egresó de la Universidad Católica, también con posgrado en Harvard. Habría que acotar que la Universidad Católica de Chile tiene una larga tradición en su vinculación con la Universidad de Chicago, ¿no? Con Milton Friedman. Claro, ahí fue Milton Friedman, la época que estaba todavía el gobierno de Allende y el inicio de Pinochet a trabajar lo que eran las reformas económicas pinochetistas, ¿no? Sí, de hecho, Milton Friedman tiene mucha vinculación, lo que vos decís, con el ambiente académico chileno y bueno,
lo que es la élite, ¿no?, de la oligarquía chilena, donde la familia Piñeira, inclusive el tío tanto de Sebastián como de José Piñeira, fue una máxima autoridad de la Iglesia Católica durante mucho tiempo. ¿Qué sucede? Retorna de su posgrado en el año 74, 75 Piñera y se pone a trabajar, bueno, en este plan de operaciones que desemboca, obviamente. Porque ¿qué pasa con Pinochet? Quizás hay veces que hay lecturas históricas que abundan en un folclore, ¿no?, y no se va a lo específico y se pasan detalles gruesísimos por alto y se terminan diciendo más de un disparate. Es decir, la dictadura iniciada en 1973 se propone literalmente un giro, como se dijo hace muchos años, un giro realmente copernicano. Es decir, Chile cambia radicalmente de modelo. Y no en términos, no es solo la privatización, solo este aspecto, no, radical, se tomó el tiempo la oligarquía chilena de pensar, que ya lo venía pensando, de elaborar, de discutir y de poner en práctica, en ejecución, un nuevo modelo de país. De hecho, las garantías constitucionales quedan suspendidas en el 73 y recién en 1980 se sanciona una nueva constitución, la que es sometida a plebiscito incluso a la población. En este marco, a José Piñeira se le ofrece el Ministerio de Economía. Lo que José Piñeira, para mi criterio, desde el punto de vista de sus intereses y los intereses que tenía que él resguardar, rechaza el Ministerio de Economía y solicita el Ministerio de Trabajo. Dice, no, en este momento mi gran contribución no es ser ministro de Economía, mi gran contribución es ser ministro de Trabajo. Recordemos que uno de los fracasos de la dictadura argentina, inclusive creo que reconocido por Martínez de Oso, de varios de su grupo, que es no haber podido alterar radicalmente las relaciones laborales, ¿no? La derecha no pudieron cambiar el modelo sindical y eso es una derrota. Lo intentaron, sí, lo intentaron, descabezaron secretarios generales, comisiones gremiales internas, lo que se conoce es Midelos y Fuerza, lo que sucedió en la planta de Mercedes-Benz en La Matanza, bueno, infinidad de... Bueno. Ahora, ¿qué pasa en el caso concreto de Chile? Impone lo que en ese momento y durante largas décadas, al día de hoy todavía se sigue denominando el plan laboral. El plan laboral, ¿en qué consiste básicamente el plan laboral? Te repito, un nuevo paradigma laboral que no tiene nada que ver con, por ejemplo, la negociación colectiva ya no sería más un instrumento para discutir salarios y discutir condiciones de trabajo. Y la huelga deja de ser una herramienta de presión. No existe más eso. ¿Qué es la huelga? Sencillamente una negociación con el empresario para que los trabajadores le pongan precio a la productividad. Es decir, esto está dicho textualmente por la obra de José Piñera, que se llama La Revolución Laboral en Chile. Que ahí transcribís algunos... Sí, es decir, antes de opinar sobre el autor, a veces que es necesario remitirse a la letra del autor y queda todo claro. Es decir, esto redundó en una nueva codificación, una reforma del Código chileno de 1931, donde, bueno, se liberaliza al extremo, a tal extremo que 8 trabajadores pueden crear un sindicato, una empresa de 200 o 150 trabajadores, se ponen de acuerdo 8, conforman un sindicato. A mí me llamó la atención leyendo lo que vos ponías y las transcripciones, que además de decir lo que uno tiene como casi evidente de la gente de este pensamiento, que lo que es poner al máximo las normas del mercado en la regulación de esto, dice que lo que logró fue poner el máximo de democracia y libertad en la construcción del sindicato. Cual. Bueno, por eso. Que es algo que se usa acá, y claro, por eso digo... Pero por eso hay que tener mucho cuidado cuando se menciona... Y esto también lo ato con otra cuestión que sucede en Brasil. Y voy haciendo esta comparación crítica y dinámica. En Brasil, en el texto de la Constitución de 1988, el Estado se retira por completo de toda regulación de la conformación y registración de los sindicatos. El Estado brasilero dice, desde su máximo texto normativo constitucional, dice, acá el Estado no se puede inmiscuir en nada, ni en la Constitución, ni en la regulación. Dice, habrá un registro, que será el competente, no lo especifica, ¿no? Y en el caso de Chile, en este plan laboral de José Piñera, de la dictadura de Pinochet, lo mismo, ¿no? En el aspecto de la registración y en el control, de ver de qué clase de sindicato existe, cómo se conforma un sindicato, cuáles son las reglas mínimas, los prerequisitos para que una asociación adquiera el carácter de sindicato.
Cuando el Estado se retira por completo de eso, sucede que empiezan a proliferar muchos sindicatos. Es decir, esto de que hace muchos años aquí hubo una consigna, ¿no?, muy difundida, luego con los años mermó, ¿no?, que reclamaba autonomía del Estado, de los partidos políticos muy sostenida por el CTA, y de los tal cual, por ¿no? algunos sectores. Terminó siendo que después algunos partidos que surgieron de ahí terminaron siendo independientes. Bueno, eso viene de otra cuestión. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Que el Estado, como en el caso de la Argentina, tenga un procedimiento para la conformación de sindicatos, para el otorgamiento de la personalidad política, para el control de qué sindicato actúa en cada área, en cada empresa, en cada rama de actividad. Es decir, no es en desmedro de la eficacia sindical. Es decir, es el Estado el que está protegiendo esa capacidad organizativa de los trabajadores. Al contrario, cuando el Estado se retira por completo y deja librado a sindicatos o a grupos de trabajadores o a grupos, porque en el derecho colectivo chileno y brasilero, el sujeto de la negociación colectiva también pueden ser grupos de negociadores, no necesariamente el sindicato. Sí, cualquier grupo en un lugar que adquiera los mínimos requisitos de la ley, 8 trabajadores en una fábrica de 25... Es sujeto negociador. Puede negociar con la patronal es sujeto negociador. Fuera de la cuestión sindical. Vamos a ir a un corte ahora y vamos a seguir dando una vuelta de tuerca más en este tema de el modelo sindical en cada uno de los en cada uno de las 3 ejemplos que vos tomás comparativamente. Dale. Bueno, vamos a un corte, señora directora, y nos vemos en unos minutitos en el segundo bloque de Miserias de la Economía aquí en Barricada TV. Sintonízate con Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Venceremos. Barricada TV, firme junto al pueblo, posta. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. La hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos vientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Bueno, acá estamos en la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, en FM en Tránsito, radio cooperativa comunitaria, que este 2017 festejamos los 30 años de nacimiento y bueno, queremos saludarlos desde acá, desde el oeste. Compartimos mucho con la idea de Barricada, de hacer un trabajo colectivo, solidario, autogestivo, comprometido con el cotidiano, cada uno en su territorio. Así que es el saludo, es el festejo, nos sentimos identificados, somos parte de esa construcción de cuando hablamos de transformar el mundo, ese pedacito del mundo en el que estamos, es parte de lo que Barricada TV transmite. El saludo a nuestros amigas y amigos de Barricada TV, por primera vez, yo creo casi en el Cono Sur, un canal
gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores, ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón finalmente. Los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal, que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta, es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. Seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 19 años bajo gestión de sus trabajadores. Justamente charlando sobre el derecho laboral y la organización sindical. A ver, Rubén, ¿cómo ves vos esta cuestión histórica, política e histórica que hace a la generación de el modelo y el tipo de sindicalismo y de fuerza sindical y de hecho sindical existente en Argentina respecto de Chile o de Brasil? ¿Vos te referís en cuanto a los orígenes? Es decir, claro, ¿cómo se los conformaron? orígenes que hacen a la diferencia Sí. en la estructura del sindicalismo y en el poder relativo que tiene el sindicalismo respecto del Estado y de las patronales. Bueno, eso responde a mi criterio, según mi mirada, a las características específicas de cada proceso histórico. Si bien podemos encontrar denominadores comunes entre Argentina, Brasil y Chile, es decir, el nacionalismo popular, que le puede caber tanto a Getúlio Vargas, a Joao Goulart, al general Ibáñez y al peronismo en Argentina, al momento de involucrarnos en cómo fue en concreto la conformación del movimiento sindical, y empezamos a encontrar diferencias bastante gruesas. Gruesas al extremo de poder llegar a decir que el sindicalismo argentino logró autonomizarse del factor externo a la organización de su propia clase, es decir, el Estado, ¿no? Es decir, porque en el 40, en los tres casos, hay una intervención de un sector de la élite, en este caso militar, estatal, externa, que favorece y crea un código, pero... Primero hay una discusión en la élite y una ruptura. Sí. En esa ruptura, en esa toma de posiciones, estaba ya la organización sindical en los tres países. En la Argentina, a mi criterio, ya había una organización de calidad superior en términos comparativos. La Federación Argentina de Empleado de Comercio, claro, en una lucha histórica ya y casi iniciática en algunos aspectos, logra la conquista de reformar el Código de Comercio en algunos artículos, porque no existía legislación laboral. Bueno, esa reforma que logra y que es atribuible en el año 34. En el año 34, ¿no? El subsecretario general, el que luego fuera ministro del Interior de Perón, Ángel Borlengui, esa reforma, muchos artículos todavía en su sentido sustancial están vigentes en la actual ley de contrato de trabajo, el régimen indemnizatorio, el régimen de vacaciones. Bien. Entonces ahí ya notamos una diferencia. Aparte también la conformación geográfica y económica de cada país, la terrible extensión de Brasil hizo muy dificultosa la comunicación entre la organización sindical, inclusive entre los factores de poder. La dependencia de la extracción minera en Chile y del transporte también focalizó la organización de los trabajadores en esos sectores nada más. Acá no es un dato menor que la primera huelga haya sido de obreros tipográficos.
Tampoco es un dato menor cuando se descubre la conservación en frío por los frigoríficos, con la capacidad productiva y las ventajas comparativas de la Argentina, la concentración de trabajadores, ni que hablar de la riqueza de la conformación de la Unión Ferroviaria, ¿no? Juan Carlos Sena tiene una historia muy detallada de eso y es muy interesante auscultar en eso. Entonces no es que el nacionalismo popular es mágico y que mágicamente genera sindicatos fuertes, no. Primero, los sindicatos ya venían con una tradición, la Unión Ferroviaria tenía un fuerte vínculo político con el irigoyenismo, participó en los sucesos del 30, 31, 32 y 33 como un aporte sindical a la Junta Revolucionaria de los radicales. Ahora bien, cuando se produce esa ruptura en la élite y se produce esa intervención en la clase para favorecer o para determinar o para definir los rasgos relevantes de la organización sindical, los trabajadores ya venían con una tradición. Es decir, acá la norma iniciática es cuando, el 10 de octubre de 1945, Perón, cuando renuncia el famoso discurso de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, anuncia la sanción del decreto ley 23.852, que es de asociaciones profesionales. En el discurso menciona también un detalle que es cierto y que aún perdura, porque la actual ley de asociaciones sindicales, lo que menciono en el ensayo comparativo que hice, es digna heredera, la actual ley digna heredera de aquel decreto de Perón. Esa arquitectura jurídica no se ha modificado, inclusive se ha perfeccionado con la ley Oraldo Britos de 1987. Perón menciona en el discurso, y con razón, de que es más difícil intervenir una provincia que intervenir un sindicato. Si le otorga todo el poder que de hecho los trabajadores vinieron construyendo y organizando durante décadas, ese decreto ley lo que hace es consolidarlo en un cuerpo normativo altísimamente eficaz, que representaba lo que sucedía en el terreno concreto de los hechos, que representaba a los actores. Obviamente no todos estaban de acuerdo, porque basta leer las proclamas de la OEA de la sociedad rural, que eran literalmente una declaración de guerra. Ahora, se encontraron con un sindicalismo capaz de hacerse cargo del momento político, cosa que no sucedió ni en Brasil ni en Chile. Es decir, las crónicas del 45 suceden en un ámbito de discusión que era la CGT. No había grupo discutiendo por allá, grupo de más allá. Toda la discusión siguió en el marco orgánico de la CGT. Tal es así que la primera organización sindical que pide un movimiento huelguístico días antes de que Perón sea encarcelado es la FOTIA de Tucumán. Sí, eso está muy bien relatado están los archivos. Hay mucho, está Torres, Schiavi, Daniel James, hay mucha bibliografía, pero que todavía no se toma, a mi criterio, ¿no?, tan en cuenta para sacar algunas conclusiones y, lo que es más importante, para empezar a tomar algunas definiciones en el presente. Entonces creo que ese es el rasgo distintivo que hace no solo al movimiento sindical argentino, sino también a la normativa que está vigente. Y no es que no hubo intentos por aplicar el modelo chileno. En Argentina sí hubo intentos de aplicar el modelo chileno en 1956. La revolución autotitulada libertadora impuso un régimen muy sencillo, que cualquier cantidad de trabajadores, de cualquier actividad, de cualquier empresa, podrían generar los sindicatos que ellos quieran y quedar legalizados mediante la simple inscripción. Sucedió algo muy sencillo. No viene otra norma, esa norma quedó escrita. Siguió escrita hasta el momento que se le derogó. ¿Qué pasó? No se formó un solo sindicato por ese decreto. Los trabajadores lo rechazaron de plano. Cuando las otras legislaciones de otros países habilitaron esa posibilidad, sí se formaron sindicatos. Entonces hay algo que distingue y que es de sesgo estrictamente político, no es jurídico, no es normativo. ¿Y cuáles son los beneficios de la organización sindical en Argentina? La organización sindical en Argentina se define que puede ser por actividad, claro, es decir, metalúrgicos, comercio, bancarios, ¿no?, industria metalmecánica. Por oficio son los viejos sindicatos como se organizaban los anarquistas, y se los dejó los ladrilleros, bueno. Y por empresa. Hay empresas que por la envergadura que tienen, ¿no?, por ejemplo, ANSES. ANSES es una estructura económica, creo que es la unidad económica más grande de la Argentina, tiene sus propios sindicatos, ¿no?, y su propio convenio colectivo. Y otras empresas, a su vez, sindicatos de actividad, como puede ser la UOM, pueden tener
negociaciones colectivas subordinadas hacia abajo, pero siempre atadas al convenio marco, por ejemplo, un convenio específico para Sindar, ¿no? O lo que sucede con camioneros, que hace por rama de lácteos, rama de correo, rama de esto. Bien. Y esto le otorga una capacidad de organización y de presión a los sindicatos en la representación de clase que hoy por hoy no existe en América Latina, para empezar. ¿Y en Brasil cómo es? Y en Brasil, primero, la legislación sindical es simétrica. ¿Qué significa? En una misma legislación se organiza el sindicato de trabajadores y el sindicato patronal. Ajá. Eso se intentó hacer acá en Argentina. Apenas se produce el comienzo del régimen de 1943, el 4 de junio. Es la primera legislación que establece. Decreto 2006-69, que dice un decreto cuadrado. Que los sindicatos lo primero que le piden a Perón, si quiere tener relación con ellos, es que lo deroga. Y Perón se lo deroga de inmediato. Este episodio, pequeñito episodio, que quizá puede caber en un texto de una novela o de un cuento corto, define mucho en términos prácticos. Este diálogo no sucedió de los trabajadores con Ibáñez. Este diálogo no sucedía de los trabajadores con Getúlio Vargas. Quizás un poco sí con Joao Goulart, ahí tengo que ocultar un poco más porque era mucho más abierto, pero al momento en que se definen estos cuerpos normativos, la capacidad de autonomía del sindicalismo argentino, de esa línea de dirigentes, fue asombrosa y digna de seguir investigando. Estamos en la legislación brasileña, el modelo sindical brasileño. El modelo sindical brasileño es simétrico. Sindicatos y patronales. Habla de categorías profesionales y de categorías económicas. El sindicato de categoría económica son los empresarios y el sindicato de categoría profesional los trabajadores. Es decir, los trata de la misma manera, los trata igual, idénticos. Y a su vez, en el sindicalismo brasilero puede haber un solo sindicato por región. ¿Qué quiere decir esto? Por distrito, por municipio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al caso paulista y lo cruzo con un punto de inflexión que sucedió en el derecho laboral brasilero a fines de la década del 70. Por ejemplo, en São Paulo, la región del ABCD es San Andrés, San Bernardo, San Caetano y Diadema. Lula era referente del sindicato metalúrgico de San Bernardo y Diadema. Es ahí donde eclosiona la figura de Lula sindicalmente y luego políticamente. Podía existir en San Bernardo un solo sindicato metalúrgico. Podía existir en San Caetano un solo, pero por distritos, estrictamente por distritos. Luego se podían unificar en federaciones. Pero a su vez, ese sindicato de esa empresa metalúrgica podía agrupar a los trabajadores metalúrgicos, pero a su vez no podía agrupar a los administrativos. No podía agrupar a otros oficios que la administración del trabajo, el Poder Ejecutivo, definía que no eran estrictamente metalúrgicos. Entonces, en un sindicato, en una empresa, de una rama de actividad, podían existir varios sindicatos. No podían existir. De hecho, existen. No era por rama de la producción. No, era por empresa. Por empresa. Después se podían conformar las federaciones o la confederación. La confederación requería, la CGT requería un decreto presidencial. Requiere un decreto presidencial en Brasil, ¿no? La CUT. Hay varias. Hay otras dos tantas. Sí. Hay 3, me parece, en Brasil. Entonces, el impedimento, y otro aspecto también importante, esto también tiene que ver, es un punto de intersección entre la forma de organizarse de los trabajadores y el aspecto jurídico. ¿Qué pasó? Si bien la negociación colectiva es mencionada en el texto de la Constitución del 34, del 37, la Ley de Consolidación del Trabajo del año 43, la reforma constitucional de 1988 en Brasil, la negociación colectiva nunca se masificó. Es decir, no es solo que legalizar en un texto que existe la negociación y será de esta manera, no. La negociación colectiva en Brasil no llegó a masificarse. ¿Cuál fue el reemplazo? ¿Por qué no se masificó? Primero, la falta de representatividad entre los dirigentes y las bases era atroz, porque la Ley de Consolidación del Trabajo de Vargas, del 43, imponía la contribución de los trabajadores, una cuota sindical obligatoria de orden público. Eso varios historiadores brasileños atribuyen que esto generó el fenómeno de que no estaban obligada la organización sindical brasileña a representar
qué sucedía en el terreno concreto de los hechos. Cosa que el sindicalismo argentino sí. Pero Argentina tiene una contribución obligatoria. Sí, no, obligatoria no. Claro, es voluntaria. Es voluntaria. Claro, podés no tener, Después por no convenio tener colectivo razón. se pueden hacer Sí. cláusulas donde el 0,3, Claro, 0,1, claro. pero eso es otra cosa. Claro. Pero es totalmente voluntario. Pero yendo al punto de la representatividad de los trabajadores en la empresa, en la Argentina es otro punto que se diferencia de Brasil y Chile. Tal es así que en Brasil se representa, es un delegado cada 200 trabajadores. Y en Argentina es un delegado cada 10. Y después de ahí, fracciones mayores de 50. Por eso el gran poder que en Argentina se nota, o gran presencia social de los delegados, las comisiones. En la Argentina, ser delegado de personal es un rol social valorado, donde se lo respeta, es apetecible, es deseoso y inclusive es objeto de disputa. Pero el delegado tiene una autoridad. Hay de todo como en todos lados. Hay chantas. Hay de todo como en todos lados, tal cual. Pero en la generalidad, el rol del delegado es muy importante en la empresa en Argentina. Entonces, volviendo a la cuestión de Brasil, ¿qué sucedió con que esto no se masificó la negociación colectiva? Tenían un recurso jurídico, un recurso procesal, que ante el grupo de trabajadores, ¿no? Originariamente, X cantidad de trabajadores, le piden al sindicato de su empresa que hagan tal petición a la empresa. Pasan X cantidad de días, creo que eran 8, sindicato, nada. Transcurrido ese plazo se lo piden a la federación, si es que existe, si es que existía la federación. Transcurrido ese plazo, nada. Entonces, ese desnivel, ¿cómo se llenó? Con la actuación de los abogados que recurrían al Tribunal Supremo del Trabajo, porque otra característica de Brasil es que tenían una especie de Corte Suprema especial de derecho laboral. Una Corte Suprema especial supeditada a la Corte Suprema Federal. Entonces empezaron a generar todas las mejoras o las definiciones de las normas colectivas a partir de estas demandas que hacían los trabajadores y que generaban los llamados disidios colectivos o súmulas. O sea, más demandas jurídicas que otra lucha cosa. sindical. Exactamente, era una cesión de poder sindical. Cedían poder sindical al profesionalismo o a lo procedimental estrictamente jurídico. Eso hace que el sindicalismo brasileño sea como menos denso, se podría decir, ¿no? Esto empieza a revertirse precisamente con los sucesos de fines del 79, donde Lula adquiere protagonismo sindical. ¿Qué pasó? Desde el... Acá me están pidiendo Sí. que cortemos ya hace 5 minutos, pero vamos hace un minutito, va. Vamos a seguir con este tema del Dale. siguiente bloque. Y a la señora directora, que espero que sea flexible, nos permita en breve tiempo seguir charlando este tema para que no quede cortado. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz.
que realmente mostrar la verdad en la comunicación, en la información, se inventan cosas, por ejemplo. Como yo digo siempre, hace falta inventar con lo que está pasando, es decir, con lo que solamente con informar bien y difundir información bien documentada, que además es fácil encontrarla, en el sentido que es cuestión de arremangarse y buscarla, no tirar cualquier cosa. A mí me preocupa enormemente eso porque se está desprestigiando el oficio de escribir, como diría, ¿no?, Walsh, el oficio, es decir, el oficio de escribir en el periodismo. Los compañeros de redacción del periodismo de la agencia Telam defendemos Telam Publicitario. La agencia de noticias Telam tuvo dos pilares fundamentales, el periodismo y la publicidad. Si sacamos una de ellas, a corto plazo corren seriamente riesgo los puestos de trabajo. Para que la pauta oficial esté garantizada para todos los medios y sea lo más democrático posible, tiene que seguir en manos de la agencia Telam. Hoy, como siempre, estamos con los compañeros de publicidad y apoyo a la lucha de los trabajadores de Telam Publicidad. Para que siga siendo la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Bueno, seguimos en el tercer y último bloque aquí de Dale Fuego, charlando con Rubén Famá sobre las reformas laborales y la legislación laboral y sindical en Argentina, Brasil y Chile. Bueno, estábamos con el surgimiento del último periodo, bueno, el periodo de reactivación sindical. No, te estaba por decir cómo se rompe esta tendencia a la escasa representatividad entre los trabajadores y los dirigentes sindicales y también al poco fomento de la negociación colectiva. A fines del 64 en adelante se impone en Brasil un régimen de negociación colectiva muy reglado que hacía mucho eje en garantizar la productividad, es decir, los aumentos de salario no podían excederse de determinado rango de productividad que el Estado imponía linealmente. Es la dictadura de Figueiredo, no me acuerdo. Exactamente. Bueno, luego tuvo varios... porque tampoco fue una dictadura tan estricta como en Argentina. El Parlamento siguió funcionando, los partidos políticos siguieron funcionando, lo mismo que en Chile. En Chile también hubo una semilegalidad. Es decir, no todas las dictaduras fueron como en la Argentina, ojo, ese es otro dato importante. En este marco, ¿qué pasó? De acuerdo a las estadísticas públicas, se podían o no aumentar salarios. Inclusive, de acuerdo a las estadísticas públicas, se debían aumentar salarios. Los trabajadores metalúrgicos del Gran Sao Paulo conforman un centro de investigación llamado DIESE, ya es histórico, ya es mítico en Brasil, en el Estado paulista, para investigar cuestiones en índices inflacionarios, condiciones de trabajo, cuestiones de la economía. Y elaboran un informe a fines de los 70, creo 77 o 78,
donde detectan que los cálculos públicos, del ente público, estaban mal hechos y que en vez, no sé, de un 6% era sustancialmente mayor el aumento, pero mayor. ¿Qué pasó? Ese informe del DIESE es rescatado por una, no sé si es la BBC o una publicación, o Globo, una publicación importante de masas, un medio de comunicación masivo, y lo difunde. No solo que lo difunde, sino que se constata que es real, y eso desencadena toda, ponele que eran aumentos salariales de arriba del 30% que salieron a pedir todos los trabajadores, y esa es el plan de lucha que encabeza Lula, todas esas asambleas gigantes, son en ese momento. Que a su vez encadena todo un efecto dominó de huelgas y que hace que se empiece a fomentar, no del Estado hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, la negociación colectiva. Porque antes de esa efervescencia el empresario dijo, no, bueno, vamos a sentarnos a conversar porque lo que pasa es que es característico de Brasil también esto que sucedió. Mientras este movimiento sindical surge a fines de la década del 70, ya se venía consolidando la constitución del Partido de los Trabajadores, ¿no? Entonces es una característica muy específica del proceso político y social brasilero, donde literalmente desaparece el nacionalismo popular, queda licuado en el PMDB, la democracia cristiana, todo lo que queda de eso queda remanente, y surge esto que es una expresión de izquierda clasista en sus orígenes, pero que luego va trastocando en un fenómeno, ¿no? Más digno de la macondiano latinoamericano, sí, sí, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, si me preguntan a mí qué es lo que quiere esta gente de Macri, y no prestando atención a lo que ellos dicen, porque en rigor hasta ahora no dicen nada, lo que dicen se asemeja a un berrinche, a un disconformismo, es decir, se enojan con jueces laborales, se enojan con tal ley, dicen definiciones peyorativas en términos muy generales, dice qué lindo el modelo brasilero, pero tampoco especifican en concreto. Ellos se sentirían muy cómodos con la legislación chilena, aunque no lo dicen. A ver, hablamos del modelo brasileño en concreto. ¿Cómo es, brevemente, algunos detalles de el modelo de negociación y sindical brasileño a hoy? Chileno hoy. Hoy. Hay que la ley distingue entre aquellas empresas que exista un acuerdo colectivo y en aquellas que no existe un acuerdo colectivo. La que existe un acuerdo colectivo que dura 2 años, 5 días antes, determinada cantidad, para no ser específico en número de días, determinado tiempo corto antes del vencimiento de la vigencia de ese contrato colectivo, los trabajadores hacen una petición y el empresario oferta también su propuesta. En caso de que no haya acuerdo y los trabajadores quieran rechazar la propuesta del empresario, están obligados, esto está en el Código del Trabajo, el actual artículo 381 del Código de Trabajo chileno, a convocar a una asamblea para decidir la huelga. Primer punto, si esa huelga, si esa convocatoria no se hacen presentes el 50% o más de los trabajadores involucrados, se entiende por aceptada la propuesta del empresario. Si, habilitada la votación, no supera este índice de aprobación, también se entiende aprobada la propuesta del empresario. Ahora bien, aprobada la huelga, la misma no comienza el mismo día, la misma comienza el tercer día de aprobada en asamblea. Si una vez en concreto que iniciada la huelga, la misma no se efectiviza por el 50% más de los trabajadores, se entiende aceptada la propuesta del empresario. Ahora bien, pasada determinada cantidad de días de que la ley, el código no impone una limitación temporal a la huelga. Puede durar lo que dure. Ahora bien, una vez iniciada, a determinada cantidad de días y de acuerdo a algunos prerequisitos, los trabajadores individualmente pueden recurrir a lo que llaman el descuelgue. Se descuelgan como socio del sindicato y comienzan a trabajar. Y pasada determinada cantidad de días y con algunos requisitos como ser pagar un pequeño plus salarial más, el empresario puede contratar los trabajadores de reemplazo, que en concreto son rompehuelgas. Pero paralelo a esto también está legislado en el Código del Trabajo chileno el lockout patronal. ¿Cómo funciona el lockout patronal? El empresario puede cerrar. Cuando cierra el establecimiento, lo cierra para todos, porque hay que tener en cuenta que
Hay trabajadores que pueden estar involucrados en la huelga y hay trabajadores que no. Ahora, cuando el empresario por local cierra el establecimiento, lo cierra para los que están involucrados y para los que no están involucrados. ¿Y cuáles son los efectos del cierre del establecimiento? Se suspende el salario devengado. Entonces es una forma de contraponer a los que están trabajando contra los que están en huelga. Una pregunta, propone esto de las asambleas que están en discusión, sí. ¿Y una huelga nacional cómo sería? Y hay muy poquitas. Las huelgas nacionales son de facto que sobrepasan, defondan. Por un movimiento de masas se defonda la legislación como se hizo en Argentina. No está legalizada, digamos. No funcionaría. No, en Chile hay una discusión. Algunos dicen que está legalizada, para mí no está legalizada porque la única mención que se hace en la Constitución que dice no podrán ejercer la huelga los siguientes trabajadores. Y ahí menciona los empleados públicos, los trabajadores de áreas relativas a la seguridad nacional o áreas estratégicas de la economía. Es decir, puede ser cualquier cosa, estratégico de la economía. Supeditado a reglamentación del Poder Ejecutivo, entonces te meten de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? La reglamentación del derecho a huelga empieza negativamente. Estos trabajadores no podrán hacer huelga. Ahora, algunos interpretan que esto es un reconocimiento implícito. A ver, por estadística que pude comprobar en el 2010, de acuerdo a estadística de la propia Dirección del Trabajo de Chile, menos del 1% de la masa de trabajadores chilenos llegó a ser la huelga que le llaman legal. La huelga legal es esta, donde uno cumple el procedimiento y estamos en huelga. Menos del 1%. Chile es uno de los países más advertidos y recriminados por tanto sea la Comisión de Expertos como el Comité de Libertad Sindical. Bueno, recién ahora entraría en una luz de legalidad con la derogación de estos rompehuelgas que aconteció ahora en abril de este año. Argentina, dentro de su estructura sindical, tiene un porcentaje de afiliación muy alto. Tasa de sindicalización, sí, casi 40%. Este, a nivel de los más altos del mundo. Y casi escandinavo, diría. Sí. Brasil está muy... No llega al 20, está entre el 15 y el 17 de Brasil. Chile 7, 8%. O sea, la debilidad ahí se nota abiertamente. Y para tocar un punto que para ir cerrando esta charla, estábamos encarando el tema de cuáles son las expectativas que actualmente se pretenden canalizar a través de Macri, de estos sectores que están proponiendo una reforma laboral en Argentina en comparación con la brasileña. Te corrijo, no están proponiendo nada. Claro, no están proponiendo. ¿Cómo es el tema? Por eso, no se conoce un proyecto escrito. Hay violentos ataques a la legislación laboral. Eso sí, rabioso y torpe algunos y bastante imbéciles otros, ¿no? Yo he escuchado a gente que dice que la grandeza de un país se hace con la frase "usted está despedido". Esa es una estupidez, que ni siquiera merece una réplica. Ni siquiera merece una réplica. Después hay opiniones de tal empresario, de tal otro. He leído cosas sueltas, pero no existe Tampoco pido yo un proyecto artículo 1, 2, 3, tal 300. No. A ver, ideas conceptuales tampoco existen. Es decir, no existen enunciadas explícitamente en la perspectiva de lo que debiera considerarse derecho laboral. Ahora, sí yo he detectado algo que implícitamente el gobierno ha alargado y que intenta... Así, ¿para qué sirve el derecho laboral? El derecho laboral no sirve para generar empleo. El derecho laboral no está pensado para atraer inversiones. El derecho laboral es otra cosa. El derecho laboral es para regular precisamente qué sucede cuando el factor humano y el factor capital entran en contradicción y ahí se ven las distintas tonalidades de la opinión de cada quien, depende de qué lado del mostrador se ponga o le toque jugar. Desde que asumió Macri es persistente el atillo del emprendedor. Los tipos creen, o nos quieren hacer creer que creen, en este cuento de la libre concurrencia, y que todos somos libres, que todos concurrimos y que todo depende de si uno es emprendedor o no es emprendedor. Han sancionado una ley del emprendedor, la 27.349, donde los considerando exaltan el emprendedor que va a traer inversión y te ponen ejemplo de uno que en un garage inventó un resorte que después lo agarró no sé quién, y que ahora tiene, no sé, un auto 0 kilómetros. Y te ponen todos esos ejemplos absurdos, hollywoodense, villanesco, que son muy poco serios. Entonces, a mí si me preguntas, ¿qué es lo que quiere esta gente? Aunque nunca lo van a decir, estos tipos quieren la legislación chilena de acá a la China, ni siquiera la brasilera. Ahora, están en un problema. Tienen que afrontar políticamente el hecho sindical
más importante de América Latina, y que es el sindicalismo argentino. Y su efecto de expansión en el resto de la población, porque el sindicalismo argentino aún cuenta con la fortaleza y la energía de fijar una agenda de paro nacional y que se haga. Y que se haga y que exprese un malestar social mayoritario. Todavía ese poder lo conserva intacto. No conozco ningún país de América Latina que el año político se inicie con la discusión de una huelga. Y acá sí sucede eso. Entonces creo que están en un problema. Ahora, no solo el gobierno, también está en problema otros sectores políticos que pretenden otra cosa, muy críticos al gobierno, pero que tampoco logran articular una propuesta, es decir, que construya algo superior a lo que se critica. Es decir, si bien el gobierno critica esto, también del otro lado hay críticas al macrismo, este engendro que ha accedido a la presidencia de la Nación, pero también que expresa un malestar, lo que no termina de ser una zona de confort. Me desahogo porque son malos y los critico y ahí me quedo, digamos. Te quiero hacer una pregunta porque no lo abordamos y era un tema antes de cerrar, acá me estaban diciendo para hacer. Decime las características centrales de la reforma que se hizo en Brasil ahora. Sí, bueno, no, a ver, ya venía, es decir, profundizó un envión que ya venía de décadas, para empezar, no fue nada nuevo, no fue algo disruptivo como sucedió en el 79 en Chile. Claro. No fue exacto. eso. Chile rompió, el pinochetismo hizo otro Chile, digamos. Flexibiliza aún más la posibilidad de pactar con el empresario jornadas de trabajo. Es decir, trabajar determinada cantidad de horas de más en el día con el requisito de que no exceda determinada cantidad mensual. Crea nuevas figuras, teletrabajo, todo ese tipo de cosas que aún, es decir, flexibilizar implica dejar a discreción del empresario la compensación en salario del esfuerzo del trabajador. Sigue fomentando la negociación por empresa, la fomenta aún más todavía en pequeñas... Fracciona todo. Es decir, no fortalece, descentraliza aún más todavía. Es decir, todas estas legislaciones chilenas, brasileras, apuntan a que los trabajadores se encuentren en un punto de negociación lo más débil posible, de modo tal de fortalecer la oportunidad del empresario de optimizar su productividad al extremo. Entonces, ese es el vector que hace que estas legislaciones sean coincidentes. Y aquí el problema que tienen, porque al día de hoy, diciembre de 2015, ya va a ser 2 años, ni un paper, ni una idea de qué quieren hacer con el derecho laboral argentino. Bueno, estamos cerrando. ¿Querés agregar algo más que te haya quedado en el tintero? No, es un tema muy amplio, pero bueno, va a seguir y seguramente los trabajadores brasileños van a empezar a intentar revertir esto. Actualmente los chilenos están revirtiendo esto en aspectos muy pequeños y creo que en Argentina va a ser, nada es imposible, pero va a ser muy, muy difícil que logren meter una cuña de estas características. Bueno, gracias Rubén. No, gracias a ustedes. Rubén Famá, autor del libro Reseña del Derecho Colectivo del Trabajo Argentino, lo recomiendo para que quiera conocer, tener un pantallazo bastante completo sobre el derecho del trabajo en nuestro país y esperemos seguir debatiendo este tema de cara a los próximos meses en los cuales supuestamente se viene planteando el gobierno, como dice bien Rubén, sin ningún tipo de proyecto presentado ni nada que sepamos, que otra cosa que ataques virulentos a lo que es la organización sindical, la justicia laboral y toda la legislación construida con tantos años en nuestro país. Bueno, a todos los televidentes, muchas gracias por haber estado aquí. A todos los que vean este programa pueden acercar sus inquietudes, sus opiniones, tanto por Facebook, Twitter o en las páginas del canal o de YouTube. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo Dale Fuego, aquí en el 4º piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país.